La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Una vez más, acerquémonos a la palabra de Dios. Hoy vamos a tomar a María, la Virgen María, con una de las expresiones lindísimas en relación a la docilidad, a la obediencia, a someterse a lo que el ángel le dice, a la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Ese es el título de la reflexión. San Lucas capítulo 1, versículo 38. San Lucas capítulo 1, versículo 38. Tomemos en cuenta lo que dice la palabra en este momento. San Lucas capítulo 1, versículo 38. Dice, ante el anuncio del ángel, la respuesta de María: He aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Este texto es maravilloso. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver a María como modelo de obediencia a la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Es fácil decirlo, pero cumplirlo es todo un desafío. Hágase en mí, según tu propósito. Revela esta frase de hágase en mí según tu palabra, revela una entrega total, una disponibilidad total, una obediencia de María a la voluntad de Dios. Aquí preguntémonos nosotros, cada uno haciéndonos un examen de conciencia, ¿cómo funciono yo en relación a este hágase según tu palabra? Hágase en mí según tu palabra. ¿Qué disponibilidad tengo yo? ¿Qué nivel de conciencia he asumido, he desarrollado de entender que la palabra de Dios me revela la voluntad de Dios? Que aquí en la Biblia, la palabra de Dios es como el manual para la vida. ¿Qué tan dócil soy a la palabra de Dios? ¿Qué tan obediente soy a esta palabra? ¿Cómo me someto a esta palabra? Revela la Virgen María una disponibilidad total, plena a la palabra. No pone condiciones, no hace señalamientos, no busca situaciones que como condicionamientos para ver si yo creo en ti, pues haz esto, lo otro. Tiene una apertura total para que la palabra actúe en ella y a través de ella. La Virgen María, ante este anuncio, revela como mínimo 4 aspectos que debemos de desarrollar nosotros ante la palabra de Dios. Esos aspectos ante la palabra de Dios debemos de hacerlo. Número 1. Un aspecto que revela la Virgen María ante la palabra, ante el anuncio del ángel, es disponibilidad. La disponibilidad total, una apertura interesante, una disponibilidad, una docilidad tremenda. Segundo, interés. Hágase en mí según tu palabra, revela un interés. Ojalá que cada uno de nosotros, cuando nos acercamos a la palabra, cuando escuchamos el anuncio de la palabra, tengamos también ese interés. Ese interés que promueve silencio, no distraerme. Tercero, apertura. Esa palabra para mí me llama la atención. Hágase. Estoy dispuesta. Aquí estoy yo. Hágase. Una apertura tremenda. No me resisto, no me opongo. Mire usted, o sea, que suena fácil decirlo, pero qué complicado es llevarlo a la vida, ¿no? Hágase. Cuando el Señor te dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, y no estás amando a tu suegra, y no amas a tu nuera, no amas a tu yerno, no amas al sacerdote, no amas a tu hermano de comunidad o tu hermana, no amas a tu jefe, no amas a tu marido ni a tu mujer. O sea, ese hágase implica apertura. Y por último, sometimiento, obediencia plena. Hágase en mí según tu palabra, una obediencia. Entonces, estos 4 aspectos es importante, y lo voy a repetir, para que los meditemos cada uno de nosotros. Esas 4 actitudes ante la palabra, ante el anuncio que María nos revela. Disponibilidad, interés, apertura, sometimiento. 4 aspectos: disponibilidad, interés, apertura, sometimiento. Por lo tanto, ante la palabra de Dios no vale cerrazón. Cerrazón digo porque pienso en otros, no en mí. No, es que esta palabra es para... No, esta palabra es para mí. Es para mí. ¿Por qué? Porque no soy una persona perfecta. Porque soy una persona pecadora. Porque soy frágil. Entonces,
esa disponibilidad, ese interés, esa apertura y ese sometimiento debe de ser 4 elementos que nosotros tenemos que irlo poniendo en práctica cuando se nos anuncia la palabra, cuando leemos el Evangelio, cuando meditamos en comunidad, siempre, pensando en primera persona siempre, en primera persona. Por ejemplo, preguntémonos, cuando nosotros meditamos la palabra de Dios, hagámonos como mínimo 2 preguntas. Cuando nosotros nos disponemos a meditar la palabra de Dios, escuchar un mensaje como este, por ejemplo, ¿con qué actitud lo hago? ¿Cuál es mi actitud? A ver qué error, a ver qué mal lee la persona, qué mal pronuncia una palabra la persona. ¿Esa es la actitud? ¿O qué es lo que Dios me quiere decir a mí? La segunda pregunta, ¿cómo asumo yo la palabra de Dios en mi vida? ¿Cómo la estoy asumiendo? ¿Cómo la estoy asumiendo? ¿Soy capaz de decir, hágase el perdón en mí, hágase el amor en mí, hágase en mí según tu palabra? Capacidad de renuncia increíble. Por eso este hágase viene siendo como ese el fiat de María, que es un acto de fe. Es que hágase en mí según tu palabra, es un acto de fe, es un acto de fe. Porque yo le estoy creyendo al Señor. María le cree al Señor. Ese anuncio del ángel, ella lo asume. Ella cree en la palabra que ha sido anunciada para ella. Ella confía en esa palabra. Ella llega hasta depender de esa palabra. Ella llega a creer en esa palabra. Por lo tanto, cada uno de nosotros ante la palabra debe de haber un fiat, debe de haber un sí ante la palabra. Si no, no tiene sentido escrutar la palabra. ¿Para qué voy a leer la palabra? ¿Para qué la voy a meditar si no la voy a llevar a la práctica? Si no la voy a asumir en mi vida. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué estar recibiendo el mensaje del Evangelio todos los días, ¿no? Que nos bombardean, ¿va? Y que es saludable, pero que nos hace falta encarnar esa palabra, nos hace falta asumir esa palabra, nos hace falta revelar interés por esa palabra. Por eso es que María se convierte en modelo para los creyentes. Ojo con lo que voy a decir. María es modelo de fe no solamente para los católicos, es modelo de fe también para los no católicos. Porque búscame y encuéntrame un personaje en el Antiguo y en el Nuevo Testamento que sirva de modelo de fe como la Virgen María. Date cuenta, ante la palabra que es anunciada por el ángel, ella escucha, ella obedece, ella se somete. Por eso, ver la Virgen María en relación a la palabra de Dios nos tiene que llevar a ver a algunos aspectos hermosos. Primero, para mí, la obediencia de María, la obediencia a tal grado que ella es esclava. Hay una obediencia y una entrega a la vez. Obediencia y entrega. Responde, hágase en mí según tu palabra. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Primero se considera esclava. Y luego la disponibilidad, la obediencia, una disponibilidad total hacia el Señor para que se cumpla la voluntad de Dios en su vida, no para que Dios cumpla su voluntad. O sea, me refiero que María no impone la voluntad de ella por sobre la de Dios, no le pone ninguna condición. María es una mujer tan dócil, increíblemente tan obediente, que se somete plenamente al proyecto de Dios que tiene Dios para con ella y para con San José. Nosotros deberíamos de aspirar a eso, que ante la palabra que escruto, ante la palabra que medito, ante la palabra que se me proclama, yo debo de aprender a tener esa docilidad, esa obediencia, esa sencillez, esa libertad de dejar que la palabra penetre mi vida para someterme a la voluntad del Padre, no para imponer mi voluntad por sobre la del Padre, sino para que la del Padre, la voluntad de Dios, asumirla en mi vida. María nos revela que ante la palabra de Dios, esta palabra supera sus planes personales y su entendimiento.
Yo creo que también nosotros deberíamos de darnos cuenta de esto al momento de meditar la palabra. Ante la palabra tengo que someterme. Tengo que someter mis planes a los planes de Dios. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Tengo que darme cuenta que Dios tiene un propósito, un proyecto, y que me tengo que someter a Él. Ejemplo, la Virgen María. Entrega, obediencia. Luego también hay otros dos elementos lindísimos que son dos virtudes maravillosas que se encuentran en la Virgen María. Fe y esperanza. Fe en que Dios puede hacer lo que ha hecho. Y esa fe en María se desarrolla en la disponibilidad, en el interés. Y luego la esperanza de que su voluntad, que la voluntad de Dios es para bien de la humanidad. Y por lo tanto ella acepta. Hay una aceptación desde la fe que profesa en Dios y desde la esperanza que promueve esta fe profesada. Creo yo que cada uno de nosotros necesitamos también darnos cuenta que si nos acercamos a la palabra, si la palabra la escuchamos de corazón, ese es un acto de fe. Ese es un acto de fe y que nos tiene que promover a ser personas de esperanza, movidos por la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo para vivir plenamente nuestra vocación cristiana. También hay otra característica, otro aspecto de María ante la palabra, la disponibilidad. Esa palabra hágase, es que a mí me impresiona. Hágase implica apertura, implica disponibilidad, una disponibilidad y una apertura completa para que Dios actúe en su vida. Eso sí que es un desafío no sé si para todos nosotros, pero para la mayoría, ¿no? El desafío de pasar de la escucha, de una lectura, a la vida. Escucho la palabra, leo la palabra, pero ahora la llevo a la vida. Y llevarla a la vida es el hágase. Estoy dispuesto, Señor, tengo apertura. Quiero, no es un deseo de hacer algo por sí misma, sino que Dios haga su obra en ella. Pues lo mismo aprendiendo de la Virgen. No es que hagas tú en mi vida, simplemente no. Es que yo me convierto en instrumento tuyo. Es que yo quiero aprender a ser dócil. Yo quiero someterme a tu palabra. Yo quiero tener esa comunión con tu palabra. Yo quiero vivir esa experiencia de fe más profundamente a la luz de tu palabra. Entonces, todo esto va promoviendo una riqueza mucho mayor en nuestra vida. Por eso, la entrega y obediencia, por eso la fe y esperanza y la disponibilidad son elementos que enriquecen la vida, no solamente de María, sino también la vida nuestra y la propia vida de la Iglesia. Por eso es que cada uno de nosotros hoy, en este tiempo, necesitamos tomar el ejemplo de la Virgen María. Hágase en mí según tu palabra. O sea, se somete plena y totalmente a la voluntad de Dios. Ella cree en la palabra, ella confía en esa palabra, sabe que esa palabra es una palabra llena de poder, llena de amor. Por sobre la palabra de ella está la palabra de este Dios que se le ha revelado a través del ángel. Cada vez que vamos a la iglesia, cada vez que recibimos un mensaje de la palabra de Dios, debe de darte cuenta que Dios quiere hablarte, que Dios quiere revelar un mensaje para tu vida. Aunque sea el mismo texto, aunque sea una persona aburrida quien te esté hablando, pero Dios te está hablando a través de esa persona, sea que te haga reír, llorar o te haga dormir, no importa, pero Dios siempre tiene un mensaje para ti, pero tiene que haber disponibilidad en nuestro mundo interior de una escucha atenta. A veces imagínate, a veces me encuentro con gente en la iglesia que dice, ¿y quién va a celebrar la palabra? ¿Quién va a celebrar la misa? ¿El padre fulano? ¡Ay, ese padre que es aburrido! ¡Ay, ese padre! Es que es mejor el padre fulano, porque ese padre hasta nos cuenta chistes, nos hace reír. Como si el centro fuera el sacerdote o el centro fuera la forma, la mecánica, la mística de hablar. No, el centro es la palabra. La palabra. Y no me centro en quién va a anunciar la palabra, sino el contenido del anuncio de esa palabra. Y eso es lo lindo, eso es lo maravilloso que nos enseña María. María nos enseña a ser personas de fe, a ser personas dóciles. Por eso la palabra de Dios nos es dada para cada uno de nosotros para ser meditada, para ser asumida, para ser vivida, para ser compartida.
¿Qué hace María? María medita, sí, María guardaba en su corazón, dicen los evangelistas, guardaba, meditaba en su corazón. María asume, María el fiat, el sí, María asume la palabra. María vive la palabra, encarna la palabra, tiene a Jesús. San Agustín llegará a decir esa frase tan linda, ¿no? Que dice San Agustín que antes de acoger a Cristo en su vientre, la Virgen María lo acoge en su corazón. Lo acoge en su corazón. Y luego esta palabra, aparte de ser meditada, de ser asumida, de ser vivida, es compartida. Cuando nace Jesús, llegan los pastores y María no oculta a Jesús. Llegan los magos y María no oculta a Jesús. María lo presenta. María está allí. Está ahí junto con San José, están allí, lo presentan. Es que ese es el sentido de la palabra. La palabra no es esconderla, la palabra no es ocultarla, la palabra es compartirla, la palabra es entregarla, la palabra es darla, es donarla. Por eso la Virgen María se pone no como la gran señora, sino como la esclava. He aquí la esclava del Señor. Por lo tanto, ese sentido de esclavitud se produce en nuestra vida cuando hemos sido capaces de meditar, de asumir, de vivir y de compartir la palabra. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de pensar seriamente cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios, cómo nosotros reaccionamos ante el mensaje de salvación, cómo nosotros acogemos o rechazamos esta palabra. El sentido del servicio que le da María cuando habla de que es esclava es porque asume la palabra, porque vive la palabra de Dios. Ese es el sentido también que cada uno de nosotros debemos de buscar hoy en día. Ante la palabra me exhorta, la palabra me invita, la palabra me propone. Ahora, ¿qué hago yo ante esa palabra? ¿Cuál es mi actitud ante esa palabra? ¿La acojo? ¿La recibo? ¿La llevo a la vida? ¿O simplemente la desecho? Simplemente la escucho y hasta ahí nomás queda. Desde una actitud pasiva, desde una actitud conformista, María no. María, ante el anuncio de la palabra, ella la asume plenamente. No se resiste. Hágase en mí según tu palabra. No se resiste. La acepta, hay una docilidad. Hay una acogida a esta palabra, hay una certeza de esta palabra, hay una disponibilidad plena, una total entrega a esta palabra, hay una recepción total plena a la palabra que Dios a través del ángel le ha anunciado. Por lo tanto, es válido que nosotros hagamos un examen de conciencia hoy en este momento. Ante la palabra de Dios, ¿cuál es mi actitud? Ante esta palabra, ¿estoy dispuesto yo a decirle también al Señor, hágase en mí según tu palabra? Es que tengo que cumplir esta palabra. Es que la palabra de Dios me dice esto y esto, y eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a hacer. Asumo la palabra como verdad primaria. Asumo ese sentido de la palabra como el valor máximo en mi vida. O sea, vivir a la luz de la palabra es vivir contracorriente. Sí, porque hágase en mí según la palabra, según tu palabra, lo que ha dicho la Virgen María, es vivir contra la corriente de este mundo, de esta sociedad. Porque la corriente de este mundo también tiene una palabra, pero no es palabra de Dios. Tiene la palabra del consumismo, la palabra de la corrupción, la palabra del materialismo, la palabra de la mentira y la manipulación. Pero la palabra de Dios no te invita, no te lleva a manipular, no te lleva a mentir, no te promueve a ser una persona corrupta, a ser una persona violenta. No promueve, la palabra de Dios no promueve la cultura de la muerte. Por lo tanto, hágase en mí según tu palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. Y eso me va a confrontar. Eso me va a confrontar cuando llego al trabajo. Cuando me insinúan que tengo que hacer un trabajo que va en contra de mis principios. Entonces, yo tengo la libertad como hijo de Dios de decir sí o no. Y si digo sí, entonces dejo la autenticidad de la palabra de Dios sobre mi vida y me someto a la palabra del mundo. Si digo no a la propuesta, me mantengo firme a la palabra de Dios, mi vida se vuelve creíble ante la negación, aunque traiga consecuencias, aunque quizás me corran del trabajo o lo que sea.
Pero cuán importante es mantenerse en el hágase en mí según tu palabra. Es que esta palabra tuya, Señor, no es negociable. No la voy a negociar con nadie. No la voy a ocultar. Esta palabra tuya, Señor, la voy a mantener firme. Y me voy a mantener firme en comunión con esa palabra que es tuya, Señor, que no es mía, que es tuya, que es una palabra de salvación. Cuán importante es aprender de la Virgen María en esta dimensión de María en relación a la palabra, al anuncio de la buena nueva, una firmeza, una seriedad, una autenticidad. O sea, María nos revela esto. Y esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso que debemos de hacer nosotros. No hay cosa más maravillosa que mantenerte firme en tus principios, en tus creencias. Tu fe no es negociable. La palabra de Dios no es negociable. No es que esto lo tomo de la palabra y esto no, esto lo oculto, esto no. No. Hágase en mí según tu palabra. Está hablando María de la plenitud de la palabra, de la plenitud, de la totalidad de la palabra de Dios para su vida. Hoy los cristianos católicos nos confrontamos con una realidad. La realidad es que esta sociedad es anticristiana. Esta realidad social es anticatólica. Y por lo tanto, mantenerme firme en el hágase en mí según tu palabra implica fidelidad a la palabra, fidelidad a la iglesia. Y es ahí donde María nos revela que tiene una capacidad de resistencia. Una capacidad de resistencia, ¿por qué? Porque ha decidido creer en el Señor. Ha decidido acoger a Cristo. Ha decidido mantenerse firme. ¿Por qué? Porque ama la palabra. Esa palabra que se encarna en ella. María va a llegar a amarla plenamente, va a llegar a amar a Jesucristo plenamente. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos que hacer una revisión de vida hoy. Hacer una revisión de vida en relación a cómo estoy asumiendo la palabra. ¿Estoy dispuesto a decir hágase? ¿Estoy trabajando en el hágase? ¿Estoy consciente de que ese hágase es una prioridad en mi vida o debe de ser una prioridad en mi existencia? ¿Cómo valoro yo esta palabra que Dios me propone a mí, que Dios me da cada día, que me la envían vía WhatsApp, que la veo en un canal de YouTube, que la veo en el Facebook, que voy y la escucho en mi parroquia, que me la dan en mi grupo de oración, en mi comunidad católica, en mi movimiento apostólico? ¿Qué hago yo? Tengo esa disponibilidad con la Virgen María del hágase en mí según tu palabra, la capacidad de renunciar, la capacidad de morir a mí mismo. O sea, todo esto es lindo. Todo esto es lindo a la luz del Evangelio y teniendo como modelo a la Virgen María. Cada uno de nosotros tenemos propósitos maravillosos, por supuesto que sí, pero el propósito grande es aprender a ver a María como modelo de obediencia a la palabra de Dios. Aspiremos un poquito a esto. Aspiremos un poquito a ser modelo para otros, asumiendo la palabra de Dios. Asumiendo esa palabra que me invita a amar, me invita a perdonar, me invita a servir, me invita a santificarme, me invita a ser una persona justa, solidaria, generosa, a ser un instrumento de paz, a promover la justicia, a promover la vida, a promover el perdón, la alegría. Pues entonces voy asumiendo esta palabra y que esta palabra, al ser asumida, me lleve realmente a una condición de ser testigo de Cristo. De ser testigo de Cristo. Y el ser testigo de Cristo me promueve entonces a imitar a la Virgen. A imitar a la Virgen. No te canses, por muy débil que seas, no te canses de decir la frase de la Virgen María. Hágase, Señor, en mí según tu palabra. Hágase, en medio de mi debilidad, en medio de mi pecado, en medio de mi maldad, Señor, hágase en mí según tu palabra. Espero que lo que hoy he compartido te inspire, te anime verdaderamente a vivir en el hágase en mí según tu palabra. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.